azúcar, emociones y superimposición. Hoy te traigo un caso más que interesante con estos tres componentes. Quédate a descubrirlo conmigo. Hola, ¿qué tal? Soy Olaya Alcantarilla y hoy quiero mostrarte un caso real que he tenido en la consulta en el que se ve muy claro cómo todo en el organismo está vinculado y cómo un proceso de deducción donde tú vas tirando del hilo poco a poco, vinculando lo que te dice la persona, lo que te muestra el sistema, su inconsciente, el inconsciente de la persona, y algunas herramientas muy sencillas que te voy a mostrar a lo largo del vídeo pueden ser claves para resolver la situación en una sesión. Te pongo en antecedente. Esta persona acude a la consulta con un cuadro de tristeza profunda, me dice que está muy deprimida, está en terapia psicológica y además en los últimos meses esto se ha agudizado porque tiene un exceso de carga de trabajo. Y me dice que llega hasta tener una situación en la que no tiene ganas de vivir. Para documentar este caso he ido haciendo una serie de capturas de pantalla que son las que vamos a ver. Lo primero es el Bar-Hop, porque es la primera prueba, vamos a quitar esto de aquí, es la primera prueba que tenemos con el sistema y aquí está claro unos puntos que son muy evidentes que están desajustados. El primero es el patrón de frecuencia resonante que lo tenemos en 1. Luego vemos que la persona no puede gestionar las situaciones de estrés. Está claro que con un 1 es imposible. Y luego el siguiente punto que nos llama mucho la atención en cuanto a los valores que están fuera de rango es el voltaje, que está en 15. Luego aquí sabemos que están relacionadas pues todos los neurotransmisores que son activadores, las catecolaminas, las suprarrenales, la tiroides también se puede ver aquí. Con lo cual, y también el patrón de frecuencia resonante ya sabemos que es un valor que nos da información del sistema neuroendocrino. Luego vinculamos estas dos cosas y las suprarrenales va a ser un punto al que nos vamos a direccionar. Y también quiero hacerte ver algo, o vamos a resaltar, pues que si solamente se tratara de un caso de un problema emocional, pues lo más normal es que tuviéramos un amperaje de un valor más bajo que el voltaje. Y otro punto interesante que es muy incoherente con la situación es esta vitalidad celular normal, o sea, crea una energía potencial normal, sin embargo, por supuesto, no puede gestionarla y según el Bar-Hop parece que el problema está en una alteración en neurotransmisores, ¿no? La forma que gestiona la información, o sea, la energía. Con lo cual, el primer paso al que me dirijo es las suprarrenales. Cuando entro al panel suprarrenal, lo que me encuentro son valores de hiperreactividad. Parece que con un voltaje de 15 nos deberíamos encontrar aquí valores hiporreactivos. Sin embargo, vemos un valor de adrenalina de 216. Bueno, esto lo que nos está queriendo decir es que necesita ayuda imperiosamente, ya, porque realmente las suprarrenales están sufriendo, están forzadas y seguramente, además de un nivel de cortisol alto, seguramente están siendo incapaces de manejar, pues a lo mejor procesos inflamatorios, porque ya sabemos que las suprarrenales también crean sustancias antiinflamatorias. En el fichero Nelson, a mí me gusta entrar al fichero Nelson porque bueno, nos da una visión completa de la situación y además es que en este caso lo clava, porque fíjate lo que indica como causa de la enfermedad: alergias y trauma. Tú no lo sabes, pero claro, yo este caso ya lo he vivido. Entonces, con el cuadro que he visto y además, bueno, pues que hemos visto en el Bar-Hop, las suprarrenales, que pensamos que puede haber ahí un proceso inflamatorio, él nos ha indicado en la anamnesis que tiene algunas alergias alimenticias y además en la matriz, que no te he dicho, en la matriz principal aparecían algunos ítems hiperreactivos de formas de azúcar, ¿no? Claro, todo esto ahora en mi mente se vincula y lo veo claro el diseño de la sesión y además luego vas a ver una herramienta que va a linkar realmente estos dos puntos que son las dos causas de la enfermedad y que muchas veces nos ahorra mucho trabajo. Te lo voy a enseñar luego. Para mí todo está claro, todo eso hace así, ¡paf! Toma sentido, el puzzle se junta y veo claro cómo voy a diseñar la sesión. Lo primero que voy a hacer es direccionarme a alergias y sobre todo alergias al azúcar. Y después ya voy a dar este giro y me voy a enfocar más al tema emocional, psicoemocional, que es la causa por la que él ha venido a la consulta. Cuando ya entro en la terapia de alergias, pues lo primero que hago es buscar todas estas formas de azúcar y empiezo a chequearlas una a una. Entonces voy viendo que en este caso
reacciona con mucha alergia, pues unos valores de reactividad pues por encima de 95, excepto alguna forma de azúcar, creo que era la lactosa o algo así, todas las demás estaban muy reactivas. Entonces las introduzco en el fichero, directamente me voy a hacer el trabajo de desensibilización de azúcar. Y aquí me encuentro que cuando termina la terapia de desensibilización aparece una superimposición espiritual. Bueno, ya sabes, esa pantallita rosa que te dice Warning, Spiritual Oppression Detected, y te quedas como, ¿qué ha pasado aquí? Lo que realmente nos está queriendo decir es que hay un vínculo emocional en esta situación, o sea, hay algo que está obligando, porque es una opresión, algo que está oprimiendo a la persona y está haciéndola actuar o comportarse, o hay algo en su organismo que realmente no está alineado con su ser. Realmente es raro que aparezca aquí una superimposición. Yo me lo he encontrado pocas veces. Normalmente aparece más en las pantallas pues, de frecuencias raíz, cosas así, ¿no? Cuando estás trabajando el chi defensivo, pero aquí en una terapia de alergias lo he visto pocas veces. Aquí está claro que hay un link emocional con el azúcar, y si él viene realmente a trabajar un problema emocional, aquí está claro que está vinculado, y aquí es donde vamos a ver la herramienta que te he estado diciendo a lo largo del vídeo. Vamos a salir de aquí y te lo voy a enseñar para que lo veas. Yo tengo el sistema abierto aquí, vámonos a la pantalla de alergias. A mí me gusta entrar desde la pantalla de espina dorsal, pero podemos entrar desde vacío, es una manía mía. Bueno, ya estamos aquí. Entonces vamos a ver esta herramienta que es muy sencilla, pero que realmente nos vincula un nutriente, un alimento, con una emoción. O sea, quiere decir que cuando sentimos esa emoción nos va a apetecer el nutriente, y cuando tomamos el nutriente probablemente va a detonar esta emoción. Es que se crea ahí como un círculo vicioso, y trabajemos por donde trabajemos, tenemos que romperlo, porque si no estamos ahí atrapados. Es tan sencillo como esto. Vamos a poner, por ejemplo, zanahoria. Cogemos el alimento y directamente damos al link emocional y nos aparece aquí la emoción que está vinculada a ese alimento. En nuestro caso, fíjate lo que pasó. Volvemos al caso anterior. El link emocional que estaba vinculado al azúcar es abandono y culpa. Esto me dio pie a hablar con esta persona y a hablar sobre realmente los traumas emocionales que no me había explicado que tenía, y realmente estaban totalmente vinculados con estas dos emociones. Fíjate cómo se había creado ese círculo, ¿no? El azúcar realmente le volvía a llevar a esa emoción, y cuando se sentía mal a él le apetecía azúcar. Me parece un caso muy bonito de ver, donde realmente se muestra cómo todo en el organismo está vinculado, cómo a veces un nutriente que nos apetece pues puede estar linkando o detonando procesos emocionales que a veces no son muy agradables, ¿no? Y cómo una herramienta tan sencilla como esta nos puede ahorrar mucho trabajo de ir y volver y buscar. Y aquí, fíjate, sencillo, lo hemos encontrado. Espero que te haya gustado, que te aporte algo importante que luego puedas utilizar. Nos vemos en el próximo vídeo.